Resistencia antimicrobiana. ¡Buajaja! Este lugar está genial para divertirnos. Sí, güey, encontramos un buen sitio para alojarnos. ¿Me vendría por favor un antibiótico? Es que me está dando una gripa y quiero que se me quite ya, rápido. Claro que sí. ¿Qué le gustaría llevar? Ampicilina, vancomicina, dígame, y se le tiene. Yo creo que ampicilina. ¿Será que esto sí me hace efecto rápido? Es lo mejor que existe para la gripa. Uy, sí, deme eso. Eso debe ser más bueno que el pan. ¡Buajajaja! Y ella tomándose un antibiótico. Eso ni nos hace cosquillas. Es verdad, los humanos son muy graciosos. Primero tuve una gripa que me dejó en la cama 3 días y ahora esto me arde para orinar. ¿Qué más estaré pagando, Dios? Señorita, eso me preocupa. ¿No cree mejor que debería consultar a un médico? No, esas citas se demoran mucho y cuando me la den ya no tendré nada. ¿Me puede ayudar con algo, please? Lo que sea. El antibiótico que le di antes era muy bueno, pero supongo que esta vez tendremos que utilizar algo mucho más potente. Tómese esta levofloxacina por 2 semanas y estará usted como nueva. Jamás le volverá a pasar eso, se lo prometo. Nos encontramos en el lugar de los hechos, donde ha ocurrido un trágico acontecimiento. Una bacteria residente de la zona fue asesinada a sangre fría. Cuéntenos, señora, ¿qué fue lo que ocurrió el día de hoy? Mi hermoso esposo se encontraba en la vejiga. Recientemente nos mudamos a este vecindario. Y yo salí un momento con mis niños. Y cuando llegué estaba muerto. Al parecer fue víctima de un antibiótico. Estamos en shock. Me informan que según las declaraciones de la policía, el agresor ha sido identificado como levofloxacina. ¿Y será que ese antibiótico podrá afectarnos ahora? ¿A mis hijos y a mí? Estoy seguro de que ustedes son más fuertes que su padre. Además, no hemos tenido reportes de ese antibiótico. Al parecer, ya abandonó la zona. ¿Por qué me siento tan débil? Tengo escalofríos, cansancio, el ardor que se me había quitado volvió, fiebre hasta 39 grados. Creo que mejor visito a un médico. ¿Qué pasó? La paciente se automedicó. Para poder formular un fármaco se debe conocer la enfermedad y el medicamento. Tomo antibióticos para un proceso viral. ¿Los antibióticos sirven en gripa? Estos destruyen bacterias, no virus, por lo que jamás se deben usar en gripas. Destruyen las bacterias buenas de tu intestino y además el cuerpo vence por sí sola la gripa. Esperó a que los síntomas empeoraran antes de consultar. Esto es una práctica frecuente. Evita preguntar a amigos o conocidos acerca de tratamientos de tipo farmacológico, debido a que la resistencia incrementa los costos médicos, prolonga las estancias hospitalarias y aumenta la mortalidad. Utilizo un medicamento de muy amplio espectro. Existen potencias a nivel de los medicamentos. Entre más fuerte es de más amplio espectro. Y por eso tenemos los reyes en los hospitales. Pero cuando un paciente utiliza un antibiótico de primeras de muy amplio espectro, automáticamente cancela los otros y genera una resistencia. Esto es lo que debemos evitar. No lo usó el tiempo prescrito. ¿Entonces es mala la resistencia bacteriana? Sí, es un problema actual muy grave de nuestra comunidad. ¿Pero qué quiere decir resistencia antimicrobiana? Este es el punto clave de la historia. Cuando se habla de resistencia bacteriana es que el fármaco deja de funcionar. ¿Y eso es porque el cuerpo lo rechazó y ya no sirve? No, es porque las bacterias son microorganismos avanzados y crean formas para evitar que el antibiótico las mate. Al referirnos a resistencias, decimos que las bacterias crearon mecanismos que las hacen más fuertes y difíciles de vencer. Entonces, ¿es frecuente que se vuelvan más fuertes? Sí, así es. Por el uso indiscriminado de antibióticos, están ingresando cada vez más pacientes con infecciones graves, producidas por bacterias multiresistentes, que ya son intratables, y debido a esto, la mortalidad es 4 veces mayor en infecciones. ¿Pero esto solo afectaría al que toma los antibióticos? Esto es lo más preocupante, y la respuesta es no, ya que se transmiten las bacterias resistentes a la familia, a los amigos, y luego ellos tienen infecciones graves e incluso mortales. Entonces, ¿todos los humanos son responsables de que nos volvamos más fuertes? Sí, así es. Es por eso que la resistencia Es responsabilidad de todos los ciudadanos. Recuerda, primero, no te automediques, no uses antibióticos en infecciones virales. Segundo, no recomendar a otros el uso de antibióticos. Tercero, si le prescribieron un antibiótico, tener adherencia estricta a este. Cuarto, no ejercer presión para que le formulen antibióticos sin indicación. Quinto, adopta medidas de higiene como el lavado de manos para prevenir infecciones.